Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un gusto y un placer estar con ustedes compartiendo nuevamente en esta cápsula algo que Dios puso en mi corazón y en el corazón de mi familia. Y me gustaría comenzar contándoles que a principios de este año yo y mi familia nos enfermamos de COVID. La que comenzó fui yo, me enfermé en el trabajo y bueno, a mí se me complicó bastante porque me acababan de poner la segunda dosis de la vacuna y pues la verdad es que sí la pasé muy mal. Aparte, en el área emocional yo me sentía bien culpable, me sentía muy triste, me sentía muy mal, pero pude ver cómo el amor de Dios estuvo ahí a través de mi familia, porque todos ellos me apoyaron muchísimo y todos me decían: no te preocupes, tú no tienes la culpa y sabemos que esto podía pasar y Dios nos va a sacar de esto. Y bueno, fue también un tiempo en el que pudimos ver el amor que nos sentíamos unos por otros, porque al estar todos debilitados, todos mal, pues teníamos que encontrar maneras de apoyar al otro y así como que medio puedo, yo te ayudo, yo te comparto, yo te hago, yo te presto, lo que sea. Entonces hubo mucha unidad en mi familia, pero algo que yo pude ver fueron dos cosas muy importantes que a mí en lo personal me mantuvieron muy firme en esa temporada, y fue, primero, que no dejé de orar, precisamente porque yo sentía esa necesidad de interceder por mi familia, y oraba aquí, y oraba en mi tiempo devocional, y tenía intimidad con Dios, y oraba, y pedía oración, ¿no? Entonces siento que la oración se hizo algo muy importante para mí en ese tiempo. No porque en otros tiempos no lo fuera, pero en ese tiempo fue algo muy, muy, muy marcado. Y otra de las cosas que a mí me ayudaron muchísimo en esa temporada fue que mi mamá me repetía mucho estos versículos de 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y efectivamente, el estarme repitiendo constantemente esto, y que mi mamá me lo decía, y que yo veía como mis sobrinitos se levantaban con ánimo a pesar de que estaban enfermos, para mí era de no, pues hay que seguir adelante y hay que seguir y hay que seguir. Poco tiempo después, a principios de mayo más o menos, me volví a enfermar de la garganta, pero esta vez solo me enfermé yo. Y yo venía arrastrando situaciones emocionales, de cosas que estaban viviendo mi hermana, de cosas que estaba viviendo mi mamá, de cosas que estaban pasando en el trabajo. Mi hermana ya se iba a ir de donde nosotros vivimos para ir a vivir con su esposo. Entonces, como que fueron muchas cosas emocionales las que me debilitaron, y yo no viví de igual manera esta enfermedad. Sentí que yo ya no tenía motivos como para interceder, porque en ese momento me encontraba pasando la situación yo sola, y me olvidé de mí, dejé de orar. No dejé de tener mis tiempos de oración, seguí teniendo mis tiempos de oración, seguí teniendo mis devocionales, seguí teniendo intimidad con Dios y platicaba con Él, pero yo sentía que ya no lo hacía, o que no lo estaba haciendo de la misma manera, y eso fue lo que a mí me debilitó. Platicando con mi mamá, yo decía: es que yo me siento muy cansada, me cuesta mucho pararme, me cuesta mucho caminar, yo soy una mujer muy activa, que le gusta hacer ejercicio, que le gusta ir y venir, y yo me empecé a sentir muy débil. Y ella me dijo: hija, yo me siento igual, o sea, desde que nosotros nos enfermamos en enero yo me siento igual, algo está pasando, y hay gente que me dice que se está sintiendo igual. Esto es como algo generalizado, ¿no? O sea, que hay fatiga, que hay debilidad, que hay mareo, que hay desguanzamiento. Entonces fue así como de: ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué nos está pasando? Y mi mamá en un momento me dijo: hija, a mí Dios me habló de este pasaje de Génesis 34. Se los voy a parafrasear, y ahí habla acerca de cuando la hija de Jacob, Dina, es violada por Siquem, que pues sí estaba como que estaba atraído físicamente por ella, la viola, al final se da cuenta que sí está enamorado de ella, va y la pide en matrimonio con Jacob, pero sus hermanos pues están enojados, se sienten como que agredidos, tienen sed de venganza, y pues como que dicen: no, no es posible que nos pidas esto, pero al final, como que fraguando una trampa, ellos le dicen que sí van a hacer ese pacto con ellos, y que sí se va a casar su hermana con Siquem, pero que la condición era que ellos también siguieran la tradición que ellos tienen de circuncidarse. Entonces le dice que todos los varones del pueblo de Siquem pues se tienen que circuncidar, y pues Siquem convence al pueblo,
y pues se circuncidan. Pero bueno, esta situación, pues yo pienso que sí es un desgaste emocional, físico y todo, los debilitó, y eso permitió que dos hermanos de Dina pues entraran a saquear el pueblo el pueblo donde habitaba Siquem, y pues los mataran a todos los varones y pues saquearan todo el pueblo, y bueno, sucediera todo lo que después sucede en esa historia. Yo las invito a que la lean, pero a nosotros nos quedó muy marcado la idea de que el pueblo había sido debilitado, de que había habido algo con lo que el pueblo se había debilitado para después entrar y atacar. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en mi casa. Y mi mamá y yo sobre todo hemos platicado muchísimo que desde el principio de la pandemia el pueblo de Dios, el pueblo en general, pero el pueblo de Dios se ha visto debilitado con malas noticias, debilitado con tragedia, debilitado con situaciones que salen fuera de nuestro control, debilitado con la vacuna, debilitado con la propia enfermedad, debilitado con situaciones físicas. Estamos siendo debilitados, y eso está haciendo que nosotros sintamos no solamente una debilidad física, sino también una debilidad espiritual. Para no hacerlo muy largo, llegué a la conclusión de que hay 3 razones por las cuales existe la debilidad espiritual. La primera es la falta de oración, y fue lo que a mí me pasó. La segunda vez que yo me enfermé, no dejé de orar, pero yo no oré con la misma intensidad. No dejé de tener mi comunión con Dios, pero ya no lo buscaba con la misma intensidad. No dejé de tener mis devocionales ni de asistir a la congregación, solo los días que estuve enferma. No dejé de ir, pero sentía que ya empezaba yo a llegar tarde, o empezaba yo a ir con una actitud de cansancio, y eso estaba mal. Eso me estaba debilitando y me estaba desconectando con Dios. Cuando yo dejo de orar, de alabar, de adorar, me desconecto de Dios y me empiezo a enfocar más en lo del mundo, en mi dolor, en mi situación, en la enfermedad, en la muerte, o sea, en todo lo que me está rodeando. Segundo, ir en contra del propósito de Dios. Cuando nosotros vamos en contra del propósito de Dios, es como si estuviéramos peleando con Él. Y nosotros no estamos hechos para pelear con Dios. No podemos pelear con Dios. Podemos pelear con el diablo gracias a que tenemos el poder de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero no podemos ir en contra de Dios. Y eso nos debilita. Y tercera, la falta de conocimiento de la palabra de Dios. En Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti y no serás sacerdote para mí. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces ahí está como cuando nosotros no nos damos un tiempo para leer, para meditar, para pensar, para preguntarle a Dios acerca de su palabra, también sufrimos una desconexión espiritual con Él. Y cuando vienen esos ataques, que ya sea que el diablo nos lo pone, que ya sea que yo solita me los pongo, que ya sea que yo le ayudo al diablo a ponérmelos, o que ya sea que otra persona viene y me los pone, no tengo armas con que defender. Hay 3 pasos que yo considero importantes para poder salir de esa debilidad espiritual. El primero es reconocer que estoy sufriendo una debilidad espiritual. Porque la debilidad física yo la puedo reconocer porque me duele la cabeza, porque me duele la garganta, porque me duelen las piernas, porque me siento cansada, porque no me quiero parar. Pero la debilidad espiritual a veces es más difícil de reconocer. Podemos creer que todo lo estamos haciendo bien como yo, pero al final de cuentas te das cuenta que no estás haciendo las cosas bien, que está sucediendo algo en ti. Segundo, no buscar excusas ni justificaciones. No querer justificar la situación, no querer decir, es que estoy así pues porque mi hermano, porque mi mamá, porque mi vecino, porque el perro, porque el trabajo, porque el jefe. O sea, no, estoy así simplemente porque yo estoy siendo atacado espiritualmente y necesito ayuda, necesito salir de esta situación. Y por último, entender que estamos en una guerra espiritual. Sí, yo sé que lo físico sí lo sentimos, yo lo sentí y en ocasiones lo sigo sintiendo, y en mi casa lo siguen sintiendo y personas lo siguen sintiendo porque yo lo he escuchado y me lo han comentado. Pero no debemos olvidar que no peleamos contra carne ni sangre, sino contra huestes. Estamos en una guerra espiritual constantemente, y dentro de nuestra guerra espiritual y dentro de nuestra debilidad espiritual hay 2 lugares en donde el diablo se va a enfocar en atacar: en el corazón
y en la mente. En el corazón porque ahí radican las emociones y en la mente porque ahí radican nuestros pensamientos. Y por ello no debemos olvidar lo que dice Efesios 6, 14 y 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos siempre, todos los días, ponernos esa armadura y sobre todo, ponernos la coraza de justicia, que es la que nos puede ayudar a defender nuestro corazón, que nada nos ataque, que ninguna emoción sea más fuerte que nuestra fe en Jesús, y el yelmo de la salvación, que es el que nos va a cubrir nuestra mente de todo pensamiento que venga a atacarnos, a agredirnos y a querer debilitarnos. Entonces van pegados. La debilidad física es la que nosotros estamos sintiendo, pero hay que entender que podemos estar cayendo en una debilidad espiritual que nos está ocasionando serios problemas a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Y bueno, por último me gustaría leer este texto que escribí para que no se me olvidara. Y dice: mantengámonos alertas y evitemos que se formen en nosotros estas fatigas y desánimos. Hagamos lo necesario para reconocer y vencer cualquier debilidad espiritual. Hagamos lo necesario. Mantengámonos en oración, mantengámonos firmes en la palabra, mantengámonos firmes en nuestra relación con Dios para seguir el propósito que Él tiene para nosotros. Y sobre todo, sigamos orando unas por otras, porque todas lo estamos necesitando, todas estamos pasando por situaciones difíciles y necesitamos estar en constante oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Te doy gracias por la vida de cada mujer que ha sido bendecida en esta noche, Señor. Ayúdanos a ser fuertes en oración, fuertes en alabanza, fuertes en adoración, Señor. Fuertes en seguir el propósito que tú tienes y fuertes en continuar con nuestra batalla, Señor, con esta guerra espiritual que nos va a llevar a la victoria, Señor, que nos va a llevar a tu camino de paz, de verdad, de justicia, papá. Que todo lo físico sea erradicado de nuestro cuerpo, Señor, y que encontremos la fortaleza, Señor, que tú nos das día con día, Señor, en cada paso que damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.